Señoría, mentir es pecado. Y sí, normalmente le digo que usted y su grupo de extrema derecha tienen un problema con la Constitución española. Sus propuestas programáticas están fuera de la voluntad constituyente. Hoy le digo que ustedes tienen un problema con la legislación laboral de nuestro país, que no solamente parece querer vulnerar, sino que además desconoce. Como la desconoce, señoría, le voy a hacer entrega de este Estatuto de los Trabajadores que le van a hacer entrega cuando yo acabe esta pregunta, para que usted lo estudie bien y deje de faltar a la verdad. La reforma laboral de este Gobierno y de los agentes sociales no toca la jornada laboral. Y usted, señoría, debería de saber que la jornada laboral en nuestro país lleva fijada en 40 horas desde 1919. 1919. Y además, debería de saber, señora Olona, que el descanso entre jornadas lleva en nuestra legislación desde el año 80. Fíjese, desde los tiempos de Marcelino Camacho, no hemos tocado ni una coma. Pero mire, señoría, aparte de tener un problema con la legislación laboral que profundamente desconoce, los únicos que defienden claramente los despidos, esto sí, libres y gratuitos en nuestro país son ustedes, los hombres y mujeres de Vox. Primero, porque lo dicen en su programa, quieren bajar, por supuesto, y aligerar el despido y que éste sea mucho más barato. Pero fíjese, señoría, la primera medida que tomó el Ministerio de Trabajo cuando llegó al Gobierno, ¿sabe cuál fue? Prohibir los despidos cuando las personas estaban enfermas. ¿Sabe qué votaron ustedes? Que no, porque si es por ustedes, hoy seguiríamos despidiendo en España cuando la gente se encuentra enferma, vulnerando los derechos laborales. El Gobierno de España también ha prohibido el despido en la COVID y lo hemos vuelto a hacer. ¿Sabe por qué? Porque queremos proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Deje de hacer campaña en Andalucía y diga la verdad. Su modelo laboral se basa en la explotación laboral, en el recorte de derechos, y el Gobierno de España va a seguir defendiendo la legalidad y a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Dicen que no hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. En la lección de hoy vamos a ver los principios básicos del feminismo. ¡Wow! Feminismo es igualdad. El feminismo no es odio hacia los hombres, no es odio. Las feministas no buscan ser superiores ni mejores, ni es lo contrario al machismo. ¿De dónde habrán sacado esto? Las feministas no somos ni nazis, ni violentas, ni histéricas en busca de venganza. ¿De verdad? Ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales. Significa que sabemos que merecemos exactamente los mismos. El feminismo busca la igualdad de oportunidades. El feminismo busca la equidad. El feminismo busca construir una vida sana, feliz, libre y sin miedo. Porque somos más de la mitad de la población y querer los mismos derechos que la otra mitad no es cosa de histéricas. Buenas tardes, ya estamos aquí una vez en el canal de Twitch, en el
construir una ciudad juntas. Acabamos de escuchar las palabras de Yolanda Díaz. Hoy en un día de estos, bueno, complicado en el cual, bueno, pues vamos para arriba, para abajo y toca ir grabando el programa en distintos lugares, tanto en el ayuntamiento como en el, en el local, en este caso, en nuestro estudio. Hoy, bueno, pues en el ámbito local tenemos pocas cosas que señalar. Hoy se ha presentado el Festival de Poesía por Getafe, está nuestra portavoz Alba Leo. Bueno, pues un certamen que se celebrará después pasada la fiesta de Semana Santa y bueno, pues que siempre es muy interesante acercar la cultura a las vecinas y vecinos. Sí, desde aquí queremos mandar también nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de Rivas, que con los que charlábamos ayer en ese encierro que están en defensa de ese cuarto centro de salud. Os recomiendo muy interesante el artículo que escribe el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, hoy en el diario El País, hablando de la deslealtad institucional del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues en Getafe seguimos trabajando en tomar medidas. El gobierno municipal va a cambiar la ubicación de un área canina. Hoy se publicaba en la noticia, está ubicada, bueno, para todos los que lo conocéis, eh, en el puente del hospital de Getafe, el puente entre el barrio de la Alhóndiga y la carretera de A42. Bueno, pues creo que es uno de los puntos más contaminados de la ciudad. El atasco que se monta en ese semáforo es brutal. Como vecino de ahí lo conozco bien. Y bueno, pues es una forma de, bueno, primero de esparcir, de hacer un poco más grande este espacio y de llevarlo a un sitio más saludable. Es cierto que tiene esa barrera arquitectónica supone la carretera de Toledo, pero bueno, pues el espacio me parece mucho más adecuado en este caso para ese objetivo. De verdad que en ese espacio, ese cruce de la carretera de Toledo con la carretera de Leganés, que todas conocemos, bueno, pues necesita de mejoras en ese espacio porque ahí tenemos, bueno, pues uno de esos puntos negros de movilidad y más cerca del hospital. Esa es una buena medida, se va a trasladar a la parte del Parque de la Alhóndiga, este área canina, bueno, pues para ubicarlo en un espacio más adecuado. Y no quiero, bueno, por finalizar este breve comentario sobre las cuestiones locales sin hablar de, como ayer publicaba el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Getafe, esos talleres que estamos realizando de la Concejalía de Feminismo y Agenda 2030 para, bueno, pues para poner en marcha esos talleres para mujeres víctimas de violencia de género. Como decía Alba Leo en sus declaraciones, es muy necesario, muy interesante y una obligación de las administraciones públicas ser capaces de ofrecer, bueno, a todas esas mujeres que desgraciadamente sufren la violencia machista, muchísimas, desgraciadamente, bueno, pues ofrecer esos talleres que les puedan ayudar en todo lo que se pueda a recuperar tanto física como emocionalmente, bueno, de una situación tan dura como la que han vivido y en muchos casos, bueno, continúan viviendo. Entonces estamos trabajando en ese sentido también desde la concejalía. No me quiero enrollar más, como sabéis, estos días estamos grabando el programa a trozos porque, bueno, por las tardes estamos asistiendo a las asambleas de barrio. Esta tarde tenemos esa visita a la asamblea de barrio de Getafe Norte. Allí, bueno, vamos a llevar una vez más la Agenda 2030 a los barrios para invitar a las vecinas y vecinos a participar en ese diseño de ese plan de implementación que queremos traer que queremos desarrollar en Getafe para que Getafe sea capaz de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Es un proyecto en el cual, bueno, pues estamos trabajando desde la concejalía. Como venimos anunciando, queremos invitar a participar en esas jornadas que haremos a final de año, a finales de junio. Haremos unas jornadas participativas entre todas aquellas personas que interesadas en hacer, en participar en la elaboración, en esa adaptación de las metas que tenemos que hacer, de los objetivos de desarrollo sostenible. Las metas hay que trasladarlas del nivel global a lo local, así nos lo exigen, bueno, todos los organismos internacionales para trabajar en ese método, y luego tenemos que decidir entre todas y todos qué indicadores queremos usar para, bueno, para poner en marcha ese plan y que nos guíen, saber si esa guía, esos indicadores nos dicen si vamos por el buen camino o por el mal camino, en este caso, o porque no vamos por el camino correcto. Y para eso, bueno, los elementos como los indicadores son fundamentales y en eso estamos trabajando. Voy a dar paso al bloque regional. Hoy tenemos una charla, creo que muy interesante, con nuestra compañera de Móstoles, Mónica Monterreal. Vamos a hablar un poquito de esto que debemos hablar todos estos días, de dinero. Hoy vamos a hablar un poco de los impuestos, que hay algunos que dicen que hay que bajar los impuestos sí o sí, pero bueno, creo que lo hacen más por decirlo, porque luego realmente no cumplen aquello que dicen. Así que nada, hacemos una pequeñita pausa y en unos segundos estamos aquí
con Mónica Monterreal. Gracias a que Podemos Getafe está en el gobierno, el ayuntamiento va a plantar miles de árboles por toda nuestra ciudad. Como ya hemos demostrado en Perales del Río y en Buenavista, las plantaciones vecinales del proyecto Bosques para Getafe están siendo un auténtico éxito. Por eso, para 2022 hemos conseguido seguir dando pasos hacia un Getafe más verde y nuestra ciudad tendrá más plantaciones en diferentes zonas. El objetivo, lograr un arco verde que permita a toda la ciudad caminar entre árboles, así de claro. La razón, muy sencilla, los árboles mejoran nuestra calidad de vida y la del medio ambiente. De hecho, estos son 7 grandes beneficios de los árboles urbanos. Absorben los gases contaminantes y producen oxígeno. Es exactamente lo que necesitamos. Purificar el aire, refrescan y nos protegen de las altas temperaturas gracias a su sombra. Se ha demostrado que vivir cerca de espacios verdes mejora nuestra salud física y también mental. Nos protegen de los rayos ultravioletas del sol, fijan el terreno impidiendo que la lluvia o el viento lo erosionen y provoquen consecuencias desastrosas. Drena y alivia la labor del alcantarillado, ahorrando costes de mantenimiento a la ciudad y riesgo de inundaciones. Ahorran energía, ya que aquellos hogares protegidos por la sombra de los árboles mantendrán mejor la temperatura y nos permitirá ahorrar en aire acondicionado o estufas. Plantar árboles es indiscutiblemente beneficioso para todas. Gracias a Podemos vamos a hacerlo realidad. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? Bueno, pues arrancamos el bloque del ámbito regional, como hacemos cada día, de lunes a jueves. Ya sabéis, aquí en el canal de Twitch de Podemos Getafe, nos podéis seguir en YouTube, en Spotify, en iVoox, lo podéis escuchar o ver como sea más cómodo. Y como cada jueves, pues nos acompaña nuestra compañera, portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal. Mónica, muy buenas. Hola, buenas, José, ¿qué tal? Estábamos ahí, llevamos toda la semana hablando, hemos hablado mucho esta semana de dineros y de esto de los presupuestos, las inversiones, los gastos. Y es verdad que en estos días se vuelve a generar, hoy recibe precisamente además el presidente del gobierno al nuevo presidente del mismo Partido Popular de siempre, al señor Alberto Núñez Feijóo. Le reciben y ellos siguen con su mantra. Escuchábamos ayer esa intervención excepcional de Yone y Belarra en el Senado diciéndoles que ellos también dicen siempre esto de bajar los impuestos, pero luego cuando gobiernan lo suben, porque es que es verdad que es una cosa que si no machacamos, eso. Pero que parece que es que eso, que los impuestos son malísimos, pero que no son tan malos porque los necesitamos para hacer un montón de cosas. Sí, efectivamente. Nosotras, además, mira, en el último pleno tuvimos también esa intervención demagógica del Partido Popular que hacen todos los sitios con que es necesario bajar impuestos, es necesario. Ahora, ayer también tuvimos un pleno extraordinario para aprobar la ordenanza municipal que renueva, digamos, todo el tema de las plusvalías. Uh-huh. Que había que ajustarse al Real Decreto que se estableció a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional y seguían R que R en que se suben impuestos, que se suben, que es necesario bajar impuestos. Y es que, como tú bien decías, y ayer lo dejó claro también Ione, nuestra secretaria general, los impuestos son necesarios para que funcionen los servicios públicos. Y está claro que si queremos unos servicios públicos de calidad, unos servicios de educación, de sanidad, tal como están, por ejemplo, estos dos aspectos, la educación y la sanidad ahora mismo, es necesario tener esos impuestos y es necesario gravar y sobre todo gravar a quien más tiene, que es lo que estamos diciendo continuamente con la reforma fiscal progresiva, porque lo que está claro es que ahora mismo no es justo el sistema que hay de recaudación de impuestos y son fundamentales para el avance de los municipios, porque es que tienes que seguir invirtiendo año tras año en la ciudad para poder darle mejores servicios a los vecinos y a las vecinas.
Sí, el otro día, vamos, estos días que hemos estado hablando, como yo decía, pues un poco de esto de la financiación local y lo importante que es, pero decías una cuestión que me parece fundamental. Y además el otro día escuchaba en una de estas primeras entrevistas que ha dado, como decía el señor Feijóo, en medios de comunicación, el otro día digo en Onda Cero, en Más de Uno, con Carlos Alsina, explicaba el señor Feijóo de manera muy acertada, que parece mentira que lo diga yo aquí, todo esto lleno de morado y demás, pero de manera acertada decía que la inflación no repercute igual a las clases bajas que a las clases medias que a las clases altas. Que ese 10% de inflación no es lo mismo sobre un salario de 1.000 euros que sobre uno de 10.000 que sobre uno de 100.000. A milagro, Evidentemente, cuando claro. la siguiente reflexión del señor Feijóo es hay que bajar impuestos a todo el mundo. Claro, porque es que al final se les ve el plumero, como se suele decir. Ellos sí que afirman, como tú dices, de forma muy acertada, que la inflación evidentemente varía en función de tus ingresos, pero luego les puede la demagogia y luego hablan del populismo. Ellos sí que quieren hacer muchas veces intervenciones populistas en este sentido, porque evidentemente el ciudadano quiere, pues, el ciudadano medio, que es el que tiene un salario muy justo, si es que llega a tenerlo, que hay muchos que sabemos todos que es que no se llega ni al salario mínimo interprofesional ahora mismo, necesita cualquier bajada le va a venir bien, evidentemente, porque se llega a final de mes muy, muy apurado. Entonces, escuchar todas estas afirmaciones de que vamos a bajar los impuestos y que se van a bajar es una manera muy fácil y muy cómoda de llegar a un electorado más a un año de elecciones municipales y autonómicas aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y necesitan todo ese electorado que ahora mismo está en una situación crítica, que estamos en una crisis, parece que saliendo de la sanitaria, parece, pero seguimos inmersas en una crisis social y económica y están rascando, pues vulgarmente, donde pueden, simplemente por el hecho de que necesitan ese electorado y se aprovechan, como decía antes, de esta situación, pero al final el ciudadano y la ciudadana lo que quiere es, cuando sale a la calle, tener un servicio de recogida de residuos, tener iluminación en condiciones, quieren todo eso, que es lo que tenemos que darle desde los ayuntamientos, y evidentemente eso cuesta un dinero, eso tiene un presupuesto. Sí, Nosotros lo además, estamos, sí. no, además en ese sentido les encanta, hablabas tú del populismo y tienes toda la razón porque les encanta establecer esa dicotomía. La derecha quiere bajar impuestos, la izquierda los quiere subir. Cuando, aparte de que, bueno, esa dicotomía que establecen no es cierta, es decir, porque lo que propugnamos en este caso desde Podemos o desde Unidas Podemos es una reforma fiscal que grave a quien más tiene, como se ha hecho en todas las salidas de las crisis. Esto lo explica muy bien nuestro secretario de Estado de Derechos Sociales y, bueno, responsable de Economía en nuestra organización, Nacho Álvarez. Es decir, como ha salido siempre de todas las crisis, es decir, no estamos inventando nada, es decir, así se ha salido de la Segunda Guerra Mundial y así se ha salido de todas las crisis, que es subiendo los impuestos a los que más tienen. Pero además, no solo subir los impuestos a los que más tienen, sino reducirle los impuestos a los que menos tienen. Que es que eso parece que les encanta establecer esta dicotomía y, como tú dices, claro, que desde Podemos estamos propugnando, hemos pedido que se bajen, que los autónomos paguen las cuotas en función del dinero que de verdad ingresan, no sobre unas cuotas básicas, que es una pelea que se está teniendo también en el gobierno con el ministro Escrivá. Es decir, desde Podemos estamos defendiendo que se bajen esos umbrales de renta para que aquellas personas que tienen ese salario justo que tú apuntabas, que son la mayoría de la población, paguen menos, que eso es lo que hace la desigualdad. Es decir, cuando tú bajas los impuestos, como pretende el Partido Popular, a todos por igual, cuando quieres hacer una bajada del IRPF a todos por igual, lo que sigue es aumentando la desigualdad. Lo hemos visto durante la pandemia, la desigualdad en nuestro país ha crecido. Ya lo de la Comunidad de Madrid ni hablamos, es la región más desigual de Europa. Y eso sí es por esas políticas de bajada indiscriminada de impuestos. Como siempre decimos en este programa, la política de Ayuso es robar a los pobres para dárselo a los ricos. Y ellos siguen en esa teoría. Total, es una Robin Hood a la inversa, totalmente. Y siguen en esa por lo que estamos comentando antes, porque es que ellos saben que es lo que quiere escuchar ahora mismo la gente, el que tengan que pagar menos impuestos, porque cualquier bajada en cualquier tributación les va a suponer un alivio, un respiro en su carga mensual. Pero está claro que es necesario tributar. Ayer, además, me hacía gracia porque en el pleno extraordinario este que te comento sobre la reforma de la ordenanza de las plusvalías,
El Partido Popular, pues eso, estaba con su discurso que hay que bajar los impuestos, que si Móstoles tiene unos impuestos altísimos para la población y tal, pero luego a la vez, como tú dices, muchas veces se contradicen con que es necesario dotar de más servicios, es dotar y dices, pues si necesitas dotar de más servicios a mucha población que ahora mismo lo necesita, es necesario recaudar impuestos. Y para establecer una justicia social, como tú bien decías, no se puede gravar lo mismo a una persona que está cobrando un subsidio de 426 euros o alguien que no llega a los 1.000 euros, 1.200 euros, a alguien que está llevándose 3, 4, 6.000 euros todos los meses. Evidentemente tenemos que pagar impuestos porque todo cuesta. Y además, es que yo creo que también el problema o de lo que se aprovechan en la derecha es que normalmente el vecino o la vecina tampoco sabe exactamente cuánto cuestan los servicios que ellos, podríamos decir, gastan como ciudadano del municipio. Y una vez que estás en las instituciones, ves lo que supone un servicio de recogida de residuos, ves lo que supone un servicio de limpieza urbana, un servicio de, pues eso, lo que es toda la iluminación. Nosotros, por ejemplo, lo vemos también, Móstoles ha estado, muchísimos años abandonada lo que eran las calles, por ejemplo, y se están haciendo ya varios años seguidos un plan de asfaltado importante, porque es que son calles en las que hace 15 años o 20 años no se ha hecho absolutamente nada, de asfaltado y acerado, y se cambia la iluminación y todo. Y eso no es que sean unos pocos euros, es que son millones de euros el reformar unas cuantas calles, evidentemente, porque además no puedes paralizar una ciudad, evidentemente, pero aparte de lo que supone la planificación estratégica de este asfaltado para que continúe la vida de la ciudad, es la inversión que es que son millones de euros, es que son 3 millones de euros al año en asfaltado para que se puedan utilizar en condiciones las calles, porque al final, si lo que haces es dejarlo, no inviertes, pero en asfaltado y en cualquier cosa, en cualquier edificio municipal, en cualquier servicio, vas a llegar dentro de 10, 15 años con una estructura o un servicio que tienes que tirar abajo por completo y volver a remontar, a reconstruir desde cero, y es muchísimo más cara esa inversión que el tener un mantenimiento continuado. Y el Partido Popular lo estamos viendo a todos los niveles, vamos, en el municipal lo vemos nosotros, pero se está viendo también en el estatal, que siguen con ese discurso aprovechando desgraciadamente la coyuntura social que hay ahora mismo respecto a esta crisis que estamos viviendo. Pero hay que recordar además que lo decíamos antes, que luego cuando ellos llegan a gobernar, ya sea al nivel que sea, luego no cumplen. O sea, no cumplen eso de bajar los impuestos porque a nivel municipal lo hemos visto. Es decir, a nivel municipal no habrá municipio donde no hayan llegado con sus propuestas de bajada del IBI, ¿vale? Porque evidentemente es el impuesto que le llega a todo el mundo y ellos se van con su mantra de hay que bajar el IBI. Luego cuando gobiernan, en Getafe nos ha pasado y me consta en otros municipios también, a la hora de gobernar ya no lo hacen. Además hay que decirlo que esto de bajar el IBI, que muchas veces, pues lo que dices, esta información es que la ciudadanía no tiene, es que el IBI es un impuesto que es estatal, que está regulado de manera estatal y que los ayuntamientos tienen un pequeño margen sobre el que actuar, pero que no pueden eliminar el IBI los ayuntamientos en caso de que quisieran. Es decir, no tienen esa autonomía local para poder eliminar un impuesto que puede ser, que además yo creo que es el otro tema. Es decir, por un lado están los impuestos que son propios locales, los problemas que van a tener los ayuntamientos, en este caso con las plusvalías, que no es un problema que han generado los ayuntamientos, la ha generado una ley estatal y una sentencia, que me parece incluso tiene razón la sentencia, en ese caso se estaba haciendo una cosa mal, pero que es un problema que viene derivado de que no hay una ley de financiación local en 40 y tantos años de democracia, porque no se ha querido afrontar ese problema cuando las administraciones más cercanas a los ciudadanos son los ayuntamientos, que siguen siendo los grandes perjudicados del sistema de financiación en nuestro país. Siempre. Además, los ayuntamientos siempre son los que tienen que acabar sufragando inversiones y gastos que no les corresponden si quieres acabar dando servicio a tus vecinos y vecinas. Y siempre, y lo que decías tú de lo del IBI, es que iba a decir gracioso, pero es que no es gracioso. Como el Partido Popular, a nosotros aquí en Móstoles siempre nos acusan también que tenemos el IBI más alto de la zona, tal y cual, y siempre volvemos otra vez a su demagogia de que se puede bajar, que el IBI hay que bajarlo, y como tú bien remarcabas, es que es mínima.
mínimo el margen que tiene el ayuntamiento para modificar ese IBI. Es que todo está regulado, como comentabas, a nivel estatal, es que todo, pero ellos hablan y lanzan al viento que el ayuntamiento tiene que bajar el IBI y el vecino que paga 400 euros se cree que el ayuntamiento tiene capacidad para bajar 100 euros ese recibo. Y a lo mejor la capacidad que tiene el ayuntamiento para bajar ese recibo son 50 céntimos o 2 euros, como mucho. Porque es que es así, es que tenemos un margen mínimo para jugar con eso, sin tener en cuenta que es la principal fuente de ingresos que tiene el ayuntamiento para poder acometer todos los servicios que se ofrecen. Que es que una bajada que a un ciudadano le corresponde 1,5 € puede suponer un déficit de ingresos en el ayuntamiento que ponga en peligro servicios públicos. Pero sabemos que la derecha, pues eso, lanzando a los 4 vientos, hay que bajar el IBI, hay que bajar el IBI, no se baja el IBI, IBI para arriba, IBI para abajo, con la falta de conocimiento que hay por parte de la ciudadanía, porque como nunca ha interesado que se conocieran, pues ya no solo la gestión tributaria de tu ayuntamiento, sino cómo funciona el ayuntamiento en general, que parece mentira, pero yo siempre lo digo que tenía que haber una asignatura en la educación que te enseñara cómo funcionan las instituciones, todas, para que tú tuvieses un conocimiento de ya no solo de competencias, sino de, pues eso, pues esto que estamos hablando ahora, de los impuestos, cuáles son municipales, hasta dónde puede llegar el municipio, ¿no? Pues se basan en ese desconocimiento que quieren seguir manteniendo y continuando en los tiempos para mantener a la gente en la ignorancia y poder manipularles. Y lanzan todas esas campañas de bajadas de impuestos, pero luego enseguida quieren hacerse las fotos en las inauguraciones de todo. O sea, Sí, que es eso les encanta. es tremendo. Aquí pasa también, por ejemplo, los parques infantiles, las áreas infantiles, pues hay algunas que deben estar de cuando yo era pequeña. O sea, con el típico columpio este amarillo que hacía así de hierro, porque es una cosa que tampoco se ha intervenido nunca en ello ni se ha preocupado de ello. Y ahora mismo, pues hay por ejemplo, en Móstoles, vamos, como en los municipios similares como Getafe, Alcorcón, Leganés, hay una población joven que sigue teniendo niños, a lo mejor no tantos como Como antes. querrían también mucha gente de la derecha que se tuviera, pero las zonas infantiles están, o sea, catastróficas, ¿no? Y ahora mismo se ha llevado un plan, hay 180 zonas infantiles, áreas infantiles en el municipio, y por ejemplo, este año ya se van a reformar por completos 60, se van a hacer también, entramos en lotes porque no llega, pero es que Claro. esas 60 áreas infantiles son 2,5 millones de euros, volvemos a lo mismo, porque Claro. es que si tú quieres poner ya algo de calidad, que esté en condiciones, que evidentemente no vamos a hablar de homologaciones ni historias de estas, porque todo tiene que estar absolutamente comprobado, revisado, más si vas a temas con la infancia, eso cuesta dinero, y eso cuesta dinero ya no solamente los aparatos o los columpios, digamos, que vayas a poner, sino lo que supone la retirada de lo que hay, la instalación, es que claro, se van sumando y eso supone una inversión importante, pero es que son inversiones que hay que ir haciendo, porque es que más allá del día a día de los servicios básicos diarios, tienes que ir poco a poco acometiendo una serie de renovaciones y una serie de mantenimiento en lo que es la dinámica de la ciudad o la vida de la ciudad, porque no puedes vivir anclado en hace 20 años como estaba todo. Sí, lo decías tú antes. Además, es esa contradicción que viven ellos mismos en, oiga, usted no tiene la ciudad limpia, segura, etcétera, etcétera, sus típicos mantras, pero tiene que bajarle los impuestos, o sea, tiene que reducirlo. Nosotros muchas veces en los plenos, cuando hemos llevado pues este gran problema que tenemos también en los ayuntamientos, que es en la contratación, el tema de la tasación de la tasa de reposición famosa, donde no nos dejan contratar, pese a que en algunos ayuntamientos tengamos superávit en las cuentas, que es otro de los grandes problemas con la injusta regla de gasto. Es decir, esas cuestiones, claro, cuando les dicen, no, pero si nosotros queremos contratar policías, usted está todo el día diciendo contratar policías, pues hay que cambiar las leyes estatales para que el ayuntamiento pueda gastar el dinero en contratar a personas. Porque si no hay personal, ya está. Luego podemos entrar en el debate, que a lo mejor nosotros preferimos trabajadores sociales porque creemos que son más útiles que los policías. Pero tener esa opción. Pero y el esa problema es que no se posibilidad. puede elegir políticamente porque hay unas leyes que nos han puesto desde arriba
que siguen incumpliendo. Y hay otro dato que me parece interesante, porque el otro día dábamos aquí los datos de, pues eso, del superávit y de cómo se están haciendo ese aumento de ingresos, y era muy significativo porque la famosa Ley Montoro, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, digamos que supuestamente venía a regular que los ayuntamientos no pudieran tener competencias impropias, no pudieran ejercerlas, y que las comunidades les iban a pagar la parte de las competencias que no eso. Los datos solo de la pandemia eran evidentes. O sea, los ayuntamientos, la mayoría, del 6% que habían aumentado las transferencias, el 5% venían estatales. Eran dinero que había venido directamente de estatal a los ayuntamientos. Las comunidades autónomas se habían lavado las manos. Estamos todos los días escuchando los problemas de financiación de las comunidades autónomas, da igual cómo se llame, da igual que se llame Comunidad de Madrid, valenciana, catalana, vasca o gallega, da igual, pero siempre estamos hablando de eso, pero nadie se para a pensar que el gran problema que tiene este país son la ley de financiación local, que sigue sin existir, que no se ha hecho en toda la democracia. Totalmente, y no se ha hecho por intereses de unos y luego de otros, y luego otra vez de los otros, y luego de los unos, porque al final parece también, aparte de toda esta dejadez política interesada que han tenido, y aquí hablo tanto del Partido Popular como del PSOE a lo largo de todos estos años de bipartidismo que hemos tenido. El problema es que acaba recayendo, como estamos hablando, todo al final en el ayuntamiento, en el municipio, y es absolutamente inviable hacerte cargo no solo de los servicios o de lo que se supone que tú tienes que gestionar directamente y que tú tienes esos gastos que tienes que sufragar, sino todo aquello donde no llegan otras competencias, también sufragarlo. Y como decías tú bien, con estos años de pandemia lo hemos visto, pero vamos, más que remarcado la dejadez de las comunidades autónomas, cómo se han lavado las manos, cómo se ha quedado muchas veces parte de ese dinero que estatal transfería a las comunidades para que las comunidades transferieran a los ayuntamientos. Allí no sé, pero aquí, por ejemplo, al principio de la pandemia, una de las transferencias de estatal a nivel municipal, digamos, para servicios sociales que nos correspondían 300.000 euros, una cosa así, desde que lo recibió la Comunidad de Madrid hasta que nosotros aquí en Móstoles lo recibimos, pasaron como 7-8 meses, en pleno 2020, que era cuando estaba, o sea, cuando más falta hacía cualquier ingreso y cualquier ayuda. Entonces, es necesaria esa ley de financiación municipal, primero para evitar las sangrías que hay en muchos ayuntamientos y para regular de una vez por todas y que sí que se establezcan, no claras, porque claras ya están las competencias, sino que las partidas presupuestarias para esas competencias se cumplan y a los ayuntamientos nos llegue lo que nos tiene que llegar de las comunidades autónomas. Y como tú bien dices, nosotros hablamos ahora mismo de Madrid porque es el caso que vivimos, es el caso que sufrimos, porque lo sufrimos directamente, pero evidentemente hay otras comunidades que también tienen esta misma problemática. Hasta que no haya esa legislación, no se va a poder regular todo esto. Y luego hablas ya de las tasas de reposición en ayuntamientos en los que se va jubilando personal, porque son unas plantillas muy envejecidas y la mayoría de los municipios como vosotros o nosotros, esto del sur, tienen unas plantillas que sí, que se están jubilando en este momento en el ayuntamiento, claro, por eso, que entraron en el ayuntamiento hace 30, 40 años y ahora mismo se están jubilando todos y no puedes reponer y te quedan servicios colgados y te quedan áreas sin personal y te quedas, como tú dices, si ya luego yo elegiré qué personal necesito o dónde meto más o dónde meto menos o cómo muevo, pero necesito poder hacerlo. En el caso de que luego ya pudieras presupuestariamente. Claro, pero que como necesito... te ponen las dos limitaciones, la presupuestaria y la de la tasa de reposición. Además, venimos de unos años posteriores a la crisis de 2011, cuando se hacen estos, el artículo 135 y demás, cuando se hacen estas limitaciones, esto nos ha ido, digamos, eso, lo que le faltaba era desangrar ya a la administración local y llega un momento en el que
Bueno, pues claro, te encuentras. Ahora te dicen, no, hombre, no, si te dejamos contratar un poquito más, pero ¿cómo que un poquito más? Si el problema es que yo lo que necesito recuperar, que además esto no lo decía yo, esto antes de entrar en el gobierno de España lo decía el Partido Socialista, que decía que Sí, se sí. necesitaban tasas del 150, 160% y ahora tienen que estar nuestras compañeras en el gobierno de España peleando porque se llegue al 110 o al 120 en algunos casos, o como ha pasado, por ejemplo, en el caso de los Mossos de Escuadra, que, pues gracias al peso de Esquerra Republicana de Cataluña que han llegado al 120, pero es que son cantidades ridículas Pero porque no son... podemos recuperarlo, como tú decías, el personal perdido durante todos estos años, con lo cual se han visto las costuras de las administraciones públicas. Era curioso porque yo leía el otro día aquí el último informe que ha hecho la IREF, el Servicio de Inspección Estatal, que decía, hablaba de los ayuntamientos que tienen peor situación, que manda narices. También podía hacer un informe de los que están en mejor de situación los buenos. para demostrar que no funciona ese sistema que se ha impuesto en este país, porque hay ayuntamientos como el de Getafe, sin ir más lejos, que tienen cientos y pico millones de superávit y cada vez tienen más superávit. Es una cosa absurda totalmente. Económicamente no tiene ningún sentido. Pero la cuestión es que decía al final en sus conclusiones, decía que los ayuntamientos hagan estrategias a medio y largo plazo en las cuales, lógico, o sea, equilibren gastos e ingresos. Pero Claro, equilibrar ingresos sí. y gastos no quiere decir que tengas superávit, tiene que decir que le tienes que dejar, y además decían, y que se refuercen los servicios públicos que se han visto, Sí, durante la más pandemia lo mal que perjudicados. están. Es que lo reconoce la IREF, que es el órgano de supervisión, o sea, que no son unos locos podemitas o bolivarianos Sí, o comunistas o peligrosos, ninguno de comunistas, los que sí. están ahí seguro. Entonces, claro, es que es una cosa tan evidente que clama al Es cielo. sí, es de sentido común. Pero al final es eso, es dejar de sangrar y dejar de sangrar para, no sé, para justificar que estás dando un mal servicio y poder echar en cara una mala gestión, para intentar entrar ellos y inmediatamente después seguir haciendo lo mismo. Claro, pero si es que al Porque no final es que es digas, verdad es que van a entrar y van a renovar y van a... No, no. lo que está haciendo, lo que hacen esas cuentas, porque claro, cuando tú llegas y el Banco de España dice que los ayuntamientos ahora estamos alrededor de 30.000 millones, que se dice pronto, 30.000 millones, el último paquete que ha sacado el gobierno de España para el escudo social en caso El por la verde, guerra de sí. Ucrania son 16.000. O sea, para que cojamos una medida, el doble de ese dinero, 30.000 millones tienen los ayuntamientos de toda España depositados en bancos. Según el Banco de España, que tampoco creo que sean peligrosos bolivarianos comunistas, precisamente. Sí. 30.000 millones. ¿Alguien ha pensado que esos 30.000 millones habrá que usarlos, no? Digo yo, para algo. O alguien está Pero es pensando en que, quitárselos a los ayuntamientos, como ya se intentó hace 2 años del Ministerio de Hacienda, para cubrir la deuda de este país, porque al final la deuda de este país la van a pagar, la están consiguiendo, pagar los ayuntamientos al ritmo que vamos. También claro, habría que y contarlo en ese caso, para que luego no se hable de que las gestiones municipales son malas. claro, pero al final es lo que dices tú, lo único que te viene a la cabeza son estrategias turbias, por decirlo de alguna forma, de acumulación de esas cifras que son absolutamente escandalosas para saber qué, porque es que como no te puedes fiar, no puedes ni siquiera, yo creo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar todos los tejemenejes que tienen en la cabeza previstos para poder hacer con esos importes que, como tú bien dices, tenían que repercutir en los ayuntamientos, en los municipios y poder utilizarse y poder ejecutarse y poder llegar a donde no se llegaba habitualmente, porque malo es que un ayuntamiento tenga deuda, como nosotros tenemos, que el Partido Popular dejó más de 100 millones de euros de deuda, pero bastantes más, ya están alrededor de 40 y algo, 50 por ahí solamente, y evidentemente con esa deuda e intervención en las cuentas poco puedes hacer, pero que haya ayuntamientos con beneficios, que puedan invertir, que se pudiera, joder, imagínate vosotros que pudieseis utilizar ese importe y no hubiese tasa de reposición, o sea, pudierais contratar y establecer una plantilla más acorde, ¿cómo no iba a funcionar mejor la ciudad? Claro, Pero pero que claro, nosotros tenemos 100 y pico, Leganés ayer estuvimos hablando con Pepa con 67 millones, que se dice pronto. O sea, tú ves los tú datos, fíjate, porque en Móstoles va a pasar, es decir, en Móstoles vais a acabar de pagar la deuda porque, claro, el ritmo que te sí, obligan, digamos, lo vas a pagar, es decir, no puedes afrontar, porque es el gran problema, lo que hemos denunciado siempre, es decir, ujú, se está pagando ante la deuda de los bancos de otras deudas. Eso lo hemos denunciado, es injusto y ha habido una pandemia y Móstoles necesitaba haber tenido ese dinero a disposición de sus vecinas y sus vecinos. Eso es evidente. Pero el absurdo es que vais a acabar pagándolo en nada, porque en 2 o 3 años lo tenéis pagado. Ya lo verás como está en 2 o 3 ya. años está liquidado. Pero luego vais a empezar a tener superávit.
y no vais a poder Ujú. usarlo tampoco, y es cuando empieza a ser ridículo ya del todo, porque en 5 años, en 4, 5, 6 años vais a estar, pues como está ahora, el resto, en el sentido de que al Sí, final, sí, porque sí, sí. pasa en todos los municipios, es decir, a no ser que sea, nosotros ya hablamos con Javi de Parla, y claro, Javi, pues ellos tienen la deuda, es casi imposible que la vayan a hacer frente, porque Sí. hay este paso contrario, la regla es tan absurda que no van a poder ni pagar la deuda, Sí. porque a Ujú. ellos le tienen que Eso tomar ya es medidas. un Claro, caso extremo. claro, por eso, pero que el resto están ahí, que tú ves los datos, yo el Ujú. otro día yo veía los datos de Leganés, y Leganés ha estado pasando de cuando se pone esta norma de que debía 13, 14 millones, y en 8 años a tener un superávit de 67. Pero claro, todo eso Ujú. a costa de los servicios públicos de Leganés, por no hablar de nuestras Claro. 2 ciudades. Claro, es que Ujú. tú ves la estadística, nada, en 3 años o 4 se han quitado los 17 millones rápidamente, y en 4 años, ya Ujú. digo, 67 van y lo que les queda. Sí, Porque sí, sí, claro, sí, además sí, es sí. una espiral. Cuando no puedes contratar a gente, tampoco puedes gestionar más proyectos, no puedes ejecutas menos dinero todavía, incluso de lo que no te permite el superávit, con lo cual no tienes capacidad de gestión, con lo cual acumulan más dinero. Sí, sí, es la pescadilla que se muerde la cola al final. Mm. Entonces, Ujú. bueno, pues esa es la circunstancia a la que nos enfrentamos todos los días cuando nos toca gobernar. Sí, pues habrá que seguir peleando para modificar esas Sí, legislaciones, está claro. voy a invitar un día al presidente de la FEN, a ese que hace las luces de Navidad, que solo es conocido por eso y debería estar en la Sí, televisión todos los días quejándose de esto, porque dando caña, él además debería que ser sí. el que debería defender a los ayuntamientos, y en vez de, que seguro que son muy bonitas las luces de Vigo, pero en Sí, vez sí, de sí, estar con sí. esas cosas, podría salir en la televisión hablando de estas cosas, que para eso es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero bueno, Pues sí, sí, sí. imagino que tendrá el señor otras Debería ocupaciones. debería ponerse más del lado de todos los municipios, evidentemente, o hacerlo más público, desde luego. Ujú. Pues así es. Mónica, pues muchas gracias por este ratito de charla una semana más. Gracias a ti, gracias a todo Podemos Getafe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Getafe crea su primera comunidad energética local. ¿Pero qué es esto de una comunidad energética? Es la unión entre la ciudadanía, las empresas y la administración para poder generar y utilizar energía propia. Sí, energía propia, energía obtenida de las instalaciones solares que se comparten entre los y las participantes de la comunidad. Gracias a ella conseguimos ahorrar en la factura de la luz y avanzamos en la transición verde y reducimos la dependencia del oligopolio eléctrico, así, de golpe. Esta iniciativa ya es la normalidad en países como Alemania, Dinamarca o Países Bajos. España debe seguir los mismos pasos y Getafe puede convertirse en ciudad pionera. Si te interesa saber más sobre este tema, puedes acercarte a la nueva oficina para la mejora energética residencial. Bueno, pues esa era la entrevista o la charla, la conversación con Mónica Monterreal, más que entrevista, que no somos periodistas, que conversamos entre compañeros de partido. Y antes de despedirnos, deciros y recordaros que bueno, la semana que viene nos cogemos un pequeño descanso, aunque vamos a estar por aquí liados como siempre trabajando, pero sí que no publicaremos el programa, lo haremos a partir ya del día 19, en este caso 18-19, empezaremos de nuevo bueno, pues con el programa, retomaremos estas conversaciones que tenemos con compañeros, os iremos contando cuál es la actividad local, ya estaremos ahí, ya están ahí prácticamente, como aquel que dice, ya vamos a empezar a trabajar en las fiestas de Getafe y será uno de los temas que seguro saldrán y iremos comentando porque estamos convencidos que a toda la militancia de Podemos Getafe os interesa conocerlos y además, bueno, pues vamos a recuperar por fin una pequeña parte de la normalidad, a no tener que llevar las mascarillas en interiores, así que es un paso más adelante para acabar con estos años tan duros de la pandemia. Nos vemos, una semana, que paséis una buena Semana Santa, ya sabéis que tenéis todos los programas colgados en YouTube, en Spotify o en iVoox a vuestra disposición para escuchar todas las conversaciones que tenemos con las compañeras y compañeros de Podemos a nivel de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.